tercera parte de esto que he llamado el árbol. Y para esta tercera parte voy a entrarme un poquito en la enseñanza de Jesús del Sermón del Monte. Vamos al capítulo 7 de Mateo, versículo 13, versículo 15, perdón, al 18. Y Jesús va a hablar sobre el árbol, diciendo, guardaos de los falsos profetas. Uf, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y luego ya aborda lo que dice tan famoso, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En el mismo discurso dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Este es el que entra en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿cómo no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para esta parte del árbol, para la vez pasada hablé sobre el árbol de Babilonia o el árbol del mundo que va a ser cortado, así como profetizaba Juan el Bautista en su ministerio, decía: la hacha está puesta a la raíz y el árbol va a ser cortado. Y así como hablaba en el capítulo 4 de Daniel, donde el vigilante que llegaba, ese ángel, llegaba y cortaba el árbol, le daba duro al árbol con un hacha hasta que lo tumbaba. Este es el anuncio de Juan el Bautista para el árbol del mundo, pero Jesús está hablando del árbol que da frutos y está hablando aquí adentro de la iglesia, está hablando adentro de los que creen. Puede que haya gente que aparentemente es cristiana, aparentemente es ministra del evangelio, pero él está dando una advertencia y que los apóstoles la van a hacer mucho más fehaciente, la van a hacer mucho más aguda para los días del fin. Esta advertencia que Jesús está dando a la iglesia la está dando en un contexto de las enseñanzas del Sermón del Monte, y esto adquiere unas calidades mayores para los días del fin, guardados de los falsos maestros que parecen algo que no son, pero que cuando tú los ves en sus frutos, en lo que es su carácter, en su vida personal, eso es lo que van a reflejar, y eso es lo que va a mostrar la naturaleza del árbol. Eso es lo que va a mostrar la naturaleza de lo que está en esa persona, la naturaleza de lo que está intentando enseñar bíblico, está en ese carácter que reflejan de Cristo o no. Entonces, ese árbol del que está hablando Jesús está haciendo el comparativo otra vez, como cuando comencé la primera parte de esto: el árbol bueno y el árbol malo, el tomar las buenas decisiones, el tomar el camino de la justicia de Dios, o el tomar el camino de la justicia propia, como en el árbol del Edén. Pero también está dando también está dando la determinación, la decisión de tomar el camino de estar sembrado en el árbol de la vida, estar sembrado en Jesucristo, o estar sembrado en tu propia justicia o en tus decisiones propias. Y creo que es parte de lo que les pasa a estos falsos profetas, es que dicen: yo hice, yo logré, yo ministraba de esta manera, yo hacía esto, pero en realidad no estaban sembrados en la roca, no estaban sembrados en el lugar de la intimidad con Dios. Era más importante para ellos el ministerio que la relación con Dios, era más importante para ellos todo lo que estaban viviendo públicamente que secretamente estar viviendo con Dios. Y cuando cuando yo le hablé a Dios de esto, cuando Dios me habló en estos días de esto, porque yo decía: Dios mío, ¿cómo puede haber gente que habla de Jesús pero que vive tan mal, o que da tan mal testimonio en su carácter? Entonces el Señor me decía: es que no puede el árbol malo dar buenos frutos. Y cuando yo dije: ah, Señor, pero me está hablando de quién, y resulta que el Señor me estaba hablando de mí, y era como una confrontación, porque el Señor me decía: tú estás viendo los malos frutos en otros, ¿cierto? Pero no puede el buen árbol sino dar buenos frutos.
Entonces el Señor me lleva a examinar y decir, ¿eres tú buen árbol o eres tú un mal árbol? ¿Eres tú alguien que está dando fruto o solamente tú estás mirando los defectos de los demás? Entonces fue una confrontación muy tesa porque decía, esto es lo que estoy esperando de ti. Estoy esperando que sufras por el Evangelio. Estoy esperando que sufras por llevar la verdad. Estoy esperando que no esperes nada de las personas, que no tengas expectativas de los hombres, que no tengas falsas expectativas de los hombres, sino que tu expectativa sea en Dios, que tu expectativa de todo lo que debes traer, de lo que tú debes tener, esté puesta en Dios y que siempre mires a ti mismo, no mirar solamente a los demás lo que está pasando. Entonces, ¿qué frutos estoy dando yo? Porque no se va a tratar solamente de éxito, de profecía, de dones impresionantes. No se va a tratar solamente de multitudes que alcanzaste, no se va a tratar solamente de riquezas que obtuviste, sino de la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está reflejada en la cruz de Jesucristo. O sea, no hay mayor modelo de hijo que Jesucristo, que va a la cruz y muere a los propios sueños de gloria, muere a los propios sueños de lo que el enemigo le planteó en la tentación, de los reinos de este mundo, de las riquezas de este mundo, del agradar a las personas, a los hombres, de pasarse los procesos de Dios, de estar todo el tiempo tentando a Dios o todo el tiempo estar poniéndote a ti mismo lo que puedes hacer, lo que puedes lograr. Entonces en esa tentación de Cristo de Mateo 4, él está diciendo esto en Mateo 7, pero en Mateo 4 fue la tentación de Jesucristo. Mateo 4 el enemigo le decía, si eres hijo de Dios, conviertas esas piedras en pan. Entonces, si tú eres un buen fruto, sabes que no se trata solamente de manipular las cosas con un poder sobrenatural para tratar de alcanzar tus objetivos, sino que sabes que dependes de Dios, que la palabra de Dios o lo que sale de la boca de Dios es lo que te alimenta. Tú no necesitas tener un superpoder, un superempoderamiento cristiano para mover las circunstancias a tu favor. Tú todo lo que necesitas está en el pan de vida y el sustento que es Jesucristo en tu vida, como lo veíamos antes en el árbol. Pero también el enemigo le dice, ¿por qué no te tiras? Porque está escrito que tus pies, con tus pies, o sea, es lo que está haciendo es tratando de superempoderar a Jesús para que cometa el mismo pecado que Adán. Se superempoderó por encima de Dios, no dependía de Dios. Y está diciéndole, Dios dice, pero si mira, la misma Biblia dice que tú vas a ser bendecido, que la Biblia dice que que tú puedes hacer que las cosas pasen. La misma Biblia dice que tú puedes llamar a Dios para que te proteja, pero Jesús no le iba a servir de nada esto en la crucifixión. O sea, el propósito de Dios era mucho más grande que el bienestar de Jesús en ese momento. Entonces, ¿para qué Jesús le iba a servir el arrojarse y demostrar algo y caer en la trampa del enemigo, autoempoderarse, si lo que demandaba de él es que fuera el buen árbol del que hacen leña después, Dios? Entonces, y Jesús le dijo, y entonces Satanás le vuelve y le dice, tú mira todos los reinos de este mundo, si me adoras, todos estos reinos van a ser tuyos. Uy, entonces la tentación, no hay, donde tú ves que no hay nada de malo, el enemigo está trabajando. Donde el enemigo te hace creer que no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en la música que escuchas, no hay nada de malo en ver esta serie, no hay nada de malo en vivir como viven las demás personas, seguir los retos virales de las redes sociales, los nuevos retos, la nueva moda adoctrinadora de las redes sociales, no es nada de malo, pero todo eso te va apagando, todo eso te va opacando, todo eso te va quitando un lugar en tu corazón y va haciendo que otras cosas, hábitos, comiencen a ocupar un lugar que solamente debe ser del Señor y del Espíritu Santo. Y después dice, el Señor le dice, vete, porque escrito está, al Señor tú Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y el diablo se fue, no pudo encontrar nada en Jesús. Entonces cuando Jesús ya sale de esta tentación y entra al sermón del monte, que está en el capítulo 6-7, 5-6-7, Jesús habla del amor a los enemigos, Jesús habla del ayuno, Jesús habla de juzgar a los demás, sobre las riquezas,
Y Jesús culmina con estos dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras las hace y les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Entonces aquí hay una diferencia entre los escribas y Jesús. Ellos eran árboles que producían malos frutos, porque todos somos pecadores. No los estoy juzgando a ellos por producir malos frutos, porque también en mi vida veo mucho de eso, que muchos malos frutos, y que a veces yo estoy aquí hablando de Dios, pero también luego también la embarro y me toca ir y pedir perdón, me toca ir y arrepentirme, ¿cierto? Pero hay una gran diferencia en la vida que está sembrada en Jesús y la vida que no. O sea, hay una gran diferencia entre la vida que depende de Dios para su sustento, para su estabilidad emocional, estabilidad mental, estabilidad económica, con la vida que no, con la vida que está en autodependencia, con la vida que está en autojustificación, lo que yo hago porque me tocó así, porque yo soy así, porque me hicieron esto, porque yo soy bueno, soy mejor que los demás, Señor, gracias porque no me hiciste como estos pecadores. Entonces hay una diferencia entre eso y el vivir quebrantado delante de Dios, como el árbol quebrado. Y lo que ofrece el enemigo hace salir de nosotros si no somos buenos árboles o somos malos árboles. Entonces, esos dos frutos de lo que Jesús, él entra diciendo, cuidado con los falsos profetas, porque es que es tan sutil el engaño. No se trata solamente de que sea un falso profeta que viene diciendo directamente, hablando de Satanás, o que se vea que es una persona ocultista, ¿no? Cuando se ve que es súper cristiano, cuando se ve que usa la Biblia. Por eso yo cada vez que hablo de mí mismo en estas redes sociales digo, estudien todo lo que yo digo, pónganlo a prueba, pregunten a otras personas que saben, estudien la Biblia, nada de lo que les digan en redes sociales, nada de lo que hablan las personas que no tenga un fruto verdaderamente en su carácter, que no sean personas que lo han visto, como personas que caminan, han visto algún fruto. Todo eso puede ser una falsedad, todo eso puede ser solamente humo, solamente puede ser dones de enseñanza, donde poder exponer la palabra, pero todo eso se va a caer. Ese árbol de Babilonia que está disfrazado de cristianismo se va a caer en el tiempo final y no va a quedar nada de nada. Y todo orgullo humano, como dice en ese Isaías 2 que habla del milenio cuando Cristo vuelva, todo orgullo humano va a caer. Entonces no va a quedar en pie nada que se haya forjado con el orgullo humano, la autojustificación, la autovictimización, el esfuerzo propio, el presentar tus propias obras, nada de eso va a quedar. Entonces aquí están estos profetas diciendo, bueno, yo hice esto, yo hice esto. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino. No todo el que lo dice Señor es un cristiano de verdad. No todo el que le dice eh, no todo el que habla de Jesús es un buen árbol, porque por los frutos los conoceréis, los frutos del Espíritu que están en Gálatas: paz, gozo, paciencia, benignidad, ¿cierto? Esos frutos de los que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Jesús, esos frutos son los que el Señor va a demandar en el tiempo final. Él no te va a pedir, qué gran ministerio tuviste, que cuántas canciones grabaste, cuántos libros escribiste, cuán intérprete eras de la Biblia. No, Él te va a pedir por esos frutos que no, que a veces nosotros menospreciamos, por esos frutos que nosotros tenemos en poco, que es ayudar a las personas, ser amable con las personas, eh, vivir para servir, frutos que nosotros a veces no los vemos como que, bueno, voy a esforzarme por orar aunque no me nace, pero voy a esforzarme por orar y estar en la presencia. Esos frutos son los que van a brillar en el tiempo del fin, cuando el Señor venga y entregue las coronas, nos vamos a sorprender mucho. Cuando el Señor venga y en su ira y en su justicia, nos vamos a sorprender de quiénes son los llamados a estar con Él. Porque a veces pensamos que ministerio o que pensamos que
interpretación de la Biblia pensamos que gran voz, gran canto, milagros, aún resurrecciones de muertos, lo que sea de milagros, eh, eh, y liberación de endemoniados, creemos que son personas que tienen una comunión con Dios y no lo son. O sea, son personas que simplemente operan en la promesa que está aquí escrita en la Biblia, que es certera, y el Señor debe cumplir su promesa, pero que tengas una comunión íntima se ve solamente en los frutos del carácter. El mundo no necesita más dones, más milagros, más fuego en las personas, que las personas caigan y se levanten y no pase nada. El mundo necesita más personas con el carácter del Hijo. El mundo necesita más personas con el carácter del Hijo de Dios. El mundo necesita más personas como Jesús, y esos frutos son los que van a perdurar por el milenio y por todo el reino de Dios que viene venidero y que no va a tener fin. Entonces quería dejarles esa reflexión sobre el árbol bueno y malo, o el árbol que da buenos frutos y malos frutos, porque Jesús habla diciendo que entra diciendo que se guarden de los falsos profetas y lobos rapaces vestidos. Y esto es lo que viene para los próximos 7 o 10 años. Vienen profetas, vienen maestros falsos al 100. O sea, ya lo hemos, comenzó digamos que en 1830 con todo este auge de nuevas doctrinas, donde se le apareció un ángel a alguien y fundaba una nueva religión. Em, pero en el tiempo final vamos a ver una explosión de toda esta falsedad, toda esta falsedad. Y toda esta falsedad se va a juntar y va a entrar al sistema del anticristo, va a entrar al sistema de la gran ramera, va a entrar al sistema de creencias mundial, a la religión mundial. Entonces, los que vamos a mantenernos con los frutos del Espíritu Santo, que espero yo con ansias estar en ese grupo de sufrientes cristianos que son perseguidos, que son maltratados por la verdad. Espero estar yo listo para ese tiempo. Los que vamos a estar en los buenos frutos vamos a ser perseguidos, y eso no va a importar. Todos los que van a parecer fracasados en esa etapa de la humanidad que viene, en la década que entra, que viene, que van a parecer fracasados, que van a parecer como que no, ¿entiendes? Que van a parecer no famosos, anónimos, pobres, indigentes, atropellados por el sistema. Todos los que están llevando fruto, mucho fruto de sufrimiento, al final van a sembrar con regocijo. Cuando en las nubes del cielo aparezca el Redentor, cuando en las nubes del cielo aparezca el Hijo del Hombre, cuando se parta ese cielo y aparezca esa luz brillante que a todos los va a dejar sin encandelillados los ojos, sin poder ver, y aparezca este jinete del caballo blanco, y este que tiene en su muslo escrito fiel y verdadero. Cuando aparezca él es cuando se va a saber la verdad y se van a destapar los velos, y el Señor va a dar a conocer, como dice el apóstol Pablo, el Señor, no juzguen nada antes de tiempo. Por ejemplo, yo puedo ver que le dan una palabra a alguien y esa persona se murió y esa palabra no se cumplió, digamos. Puedo ver sobre personas que murieron en la indigencia, en la drogadicción, creyendo que el Señor los iba a sacar, puedo ver personas muriendo de cáncer creyendo que el Señor los iba a sanar, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es la era que viene, lo que cuenta es que sembraron, qué semilla buena fue sembrada de ellos. Ellos son semillas buenas y serán árboles en el milenio cuando se levanten de los muertos en Cristo Jesús. Por eso no debemos juzgar nada y estar por apariencias juzgando a las personas como si fueran de Dios o no fueran de Dios, porque en el tiempo final, cuando se levanten de los muertos, veremos los árboles de justicia de Isaías y veremos los árboles de injusticia también. Veremos caer el árbol de Babilonia y veremos caer también los árboles de injusticia. Veremos también cómo el Señor corta lo que no es de Él, lo que parecía pero no es. Entonces, la única forma de conocer algo verdadero o alguien verdadero es estar todo el tiempo en contacto con ese algo, con ese alguien verdadero. Si tú estás en contacto con Jesús, tú vas a conocer más de Jesús. Si tú has probado el fruto del árbol de la vida y te alimentas de él, eso es lo que va a salir de tus poros, de tu vida, de todo lo que hablas. Si tú estás en contacto con Babilonia, eso es lo que va a salir de ti, sencillo. En chistes, en lo que sea, eso es lo que va a ir de ti, en cómo tratas a las personas, en un simple saludo, en un simple gracias, en un simple levantar algo que cayó y decirle, ¿está bien?
ahí se va a notar si Babilonia está sembrada en ti, qué árbol es el que está dando frutos. Entonces, los dejo con esta reflexión sobre el árbol. Eh, no juzguen nada antes de tiempo, antes de que el Señor venga y lo dé a conocer. Porque todas esas personas que murieron y que de pronto no tenían esperanza, de pronto que tú ves con tus ojos físicos de que no pasó, murieron, pero es la muerte, recuerda que no es el final. La muerte simplemente es sembrar para la eternidad. Y se levantarán en el tiempo y el Señor mostrará su justicia. Entonces yo te pido que no juzgues nada antes de tiempo. Te pido que para poder conocer lo verdadero, para poder reconocer entre lo falso y lo verdadero, estés todo el tiempo impregnado del verdadero perfume de Cristo, de la verdadera vida de Cristo, para poder reconocer las falsedades. Porque si tú no tienes comunión con Dios, si tú no estás permitiendo que Él cambie tu carácter, no vas a sobrevivir los tiempos que vienen. Simplemente vas a negar tu fe, te va a tragar el sistema, vas a negar tu fe, te vas a dejar presionar por amenaza de muerte, por amenaza de pérdida de bienes, por amenaza de pérdida de reputación, que va a ser la más tesa de todas, pérdida de reputación. Entonces, si no tienes eso, ese carácter de Cristo, y si no estás conociendo lo verdadero y estás caminando con Él y preguntándole, yo le pregunto todo el tiempo al Señor, Señor, ¿y esto en mi vida qué? ¿Cuándo va a cambiar esto? O yo le pregunto al Señor en mi vida, Señor, ayúdame, ayúdame a ser cada vez mejor y cada vez reflejar más a Cristo. Y todo el tiempo que hablo con Él salen más cosas que debo cambiar, pero estoy feliz de que salgan y que son incómodas, horribles, son como un grano que sale ahí, como que cuando, si no lo estipas, se va a volver una nada, se va a infectar y se va a volver peor. Entonces lo que salga, sácalo, límpialo, doloroso, horrible, feo, pero quiero dar buen fruto, quiero dar buen fruto, quiero ser tratado por el Señor, quiero conocerlo, quiero saber qué es lo que Él quiere, cuál es su plan para esta humanidad. Ya ni siquiera mis planes se pierden en Él, mis planes se pierden y quiero saber cuáles son sus planes para esta humanidad. Y todo lo que yo haga quiero saber es qué es lo que Él quiso cuando Él me dio los dones que me dio, lo que Él me haya dado, qué es lo que Él quiere. Y esa es la diferencia entre estar sembrados en nuestro propio árbol, como el árbol de Nabucodonosor que creó con su orgullo y que el Señor tuvo que derribar, y el árbol de la vida, que es el árbol del Salmo 1, que es Jesucristo el varón que está sembrado en las corrientes de las aguas, del cual bebemos todo, de su plenitud bebemos todo, gracias sobre gracia. Te bendigo y espero que esto te haya servido y espero verte para el cierre del árbol en el último video que voy a hacer. Te bendigo y que el Señor nos permita ser buenos árboles, que es por su gracia, no por lo que nosotros podemos hacer, sino por la naturaleza que Él injerta en nosotros, como cuando se injerta un nuevo fruto, cuando se injerta una nueva especie dentro de otro árbol y se fusionan. Entonces nos veremos y se bendecido en el nombre de Jesús.